quisiera dar su opinión al respecto sobre estos dos párrafos. Bueno, yo doy mi opinión. A mí me quedó marcado el segundo párrafo, las 4 primeras líneas que dicen: Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido, hermanos, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret. Hermanos, este mensaje es precioso. Jocabed era esclava, era humilde. Entonces, ahora que nosotros somos la última generación y que tenemos que formar a esa generación de misioneros, nosotros no nos imaginamos siquiera que una madre humilde, campesina, dedicada a sus quehaceres domésticos, pero que sigue la verdadera educación con sus hijos, enseñando en su hogar, enseñando a hacer trabajo útil, trabajos prácticos, trabajo de agricultura. No sabemos ni nos imaginamos siquiera que esa mujer puede llegar a formar a aquellos misioneros que van a pregonar el fuerte pregón, como la palabra lo dice, aquellos que van a terminar la obra. Y no, como indica la hermana Patricia, que pensamos que teniendo los títulos, teniendo las funciones, pues esa no es la verdadera educación. Y mire lo que dice. Dice que no ha habido otra mujer, ninguna otra, a excepción de María de Nazaret. María de Nazaret también era una mujer muy sencilla, muy humilde, y esas cualidades son las que tenemos que copiar nosotros las madres, porque está hablando aquí de las madres, para la educación de nuestros niños, especialmente si aquí se encuentran mamitas que tienen niños pequeños. Ellos tienen la oportunidad de entregarse a la tarea de ser maestras en sus hijos. Bien. Hermanito Joshua, ¿podemos continuar nomás? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo los 2 siguientes párrafos de la vida de Moisés, de la educación de Moisés? ¿Quién desea? Bueno, lo voy a leer yo. Dice: del humilde hogar de José, el hijo de Jocabed, pasó al palacio de los faraones, al cuidado de la princesa egipcia, que le dio la bienvenida como a un hijo amado y mimado. Moisés recibió en las escuelas de Egipto la más elevada educación civil y militar, dotado de grandes atractivos personales, de formas y estatura nobles, de mente cultivada y porte principesco, y renombrado como jefe militar, llegó a ser el orgullo de la nación. El rey de Egipto era también miembro del sacerdocio, y Moisés, aunque se negaba a tener parte en el culto pagano, fue iniciado en todos los misterios de la religión egipcia. Siendo aún Egipto en ese tiempo la nación más poderosa y civilizada, Moisés, como soberano en perspectiva, era heredero de los mayores honores que el mundo le podía otorgar. Pero su elección fue más noble. Por el honor de Dios y el libramiento de su pueblo oprimido, Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Moisés no estaba aún preparado para la obra de su vida. Todavía tenía que aprender a depender del poder divino. Había entendido mal el propósito de Dios. Su esperanza era librar a Israel por la fuerza de las armas. Para ello, lo arriesgó todo y fracasó. Derrotado y desalentado, se transformó en fugitivo y desterrado en un país extraño. A ver, hermanitos, alguien que pueda dar una opinión respecto a estos dos párrafos. ¿Qué es lo que más le impresiona? Hermano Walter. Sí, algo también con el párrafo anterior, ¿no? Que cuán importante es los primeros años de vida dejar cimentado, o sea, dejar un modelo, un paradigma, en este caso eh, celestial, divino, como lo dejó Jocabed a su hijo, o sea, algo que le enseñaron, como te decía,
le repitieron una historia, le contaron una historia, le enseñaron alguna ceremonia, un ritual sagrado. Entonces todo esto a él le sirvió, porque dice que no influenciaron en él todo lo que había aprendido de las mejores escuelas egipcias. Pero aquí algo que usted dijo que me llamó mucho la atención es que, o sea, no lo había yo tampoco escuchado, ¿no? Que él primero, él sabía que como que él era el libertador, o sea, me da la idea que él le enseñaron que él era el que iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces pero él tenía una concepción equivocada, que él lo iba a hacer tal vez como él era un jefe militar, él tal vez iba a convencer a sus tropas, qué sé yo, pero dice que fracasó, ¿no? Entonces ese no era el propósito de Dios, tal vez con las armas, sino que de otra manera, como nosotros ya lo sabemos en la historia. Esta era la parte que a mí que hoy, digamos, he aprendido, no lo sabía esta parte. Amén. Amén, hermano. Sí, acordémonos que Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a sus compañeros hebreos y entonces vino y por la fuerza, como él era el máximo erudito de ahí, vino y, y se fue contra él y lo mató. Él pensaba que era así, que tienen que respetar. Él estaba haciendo que se respeten, como decir, los derechos de sus hermanos. Pero, hermanitos, nosotros ya en el trayecto de nuestra vida cristiana sabemos que ese no es el método de Dios, que nada es a la fuerza. Entonces él tuvo que desaprender dejar atrás, desarraigar toda esa ciencia, esa formación que él había tenido para entender cuál era el modelo que Dios le estaba preparando. La hermana Yadi también quiere opinar, por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Me ha impresionado la historia de Moisés mucho. Bueno, hemos venido estudiando poco a poco la historia de Moisés con mis hijos, pero esto me impresionó más. A pesar de que Moisés tenía todos los honores de lo que el mundo desea ahora actualmente, Moisés como que a veces tambaleaba lo que su madre le enseñaba. Le enseñó desde hasta sus 12 años. O sea, como que llegó a tener bastante orgullo de decir, sí, yo soy el máximo militar, el máximo jefe del ejército, y a mí me van a dar el reino. O sea, cuando él se siente chasqueado, cuando se siente derrotado, él creía que él iba a venir con fuerza a derrotar a los egipcios, a matar a los egipcios para liberar a su pueblo. Él se sintió chasqueado porque no era así. O sea, el propósito de Dios no tenía ese fin, sino era de otra manera. O sea, me ha venido impactando todas estas biografías que hemos leído estos días que no he tenido, muy interesantes. Gracias. Gracias, hermana Yade. Y miren, además en el último párrafo que se leyó, dice que él todavía no estaba preparado para la obra de su vida, porque tenía que aprender a depender del poder divino. Y eso nos hace falta a todos nosotros. Nosotros en la falsa educación, como lo mencionó la hermana Patricia, aunque creemos en Dios, aunque tenemos fe en Él, pero no como la fe de Jesús, nosotros queremos resolver a diario, a cada momento, como nosotros queremos. Y no dependemos de lo que el Padre Celestial me diga, en el mínimo detalle, en la mínima decisión que yo tenga que hacer en el día a día. Entonces, así como Moisés, también nosotros tenemos que aprender a depender del poder divino. Y bueno, entonces continuamos. ¿Algún otro hermano que quisiera hacer el comentario de eso? Y si no, continuamos la lectura. Hermano Sí, Joshua. yo sí. Como dijo usted ya, pero el esclavitud al Egipto es una representación de la esclavitud al pecado para nosotros. Y Moisés trató a liberar los israelitos
de la esclavitud. Perdón. Okay. De la esclavitud por, como dice, la fuerza. Estaba pensando en eso porque muchas veces tratamos de escapar de la esclavitud al pecado por nuestras fuerzas mismos. Y creo que ese es por causa de nuestra educación, porque muchas veces nuestra educación nos enseña a depender en nosotros mismos. Y eso empieza muy temprana en la edad. Mira, un hijo, cuando enviamos el hijo a la escuela, aparte del madre, estamos enseñando a ese hijo, ese niño, a depender en sí mismo en vez de depender en su madre para su ayuda. Por ejemplo, hay muchos otros ejemplos en nuestra educación que nos enseña a depender en nosotros mismos en vez de depender en Dios. Y esa lección tuvo que Moisés aprender cuando él fue al desierto. Él tuvo que aprender a depender en Dios. Y bueno, creo hay muchas lecciones aquí en eso para nosotros. Hermano Walter. Sí, como dijo el hermano Joshua, me hizo recordar, ¿no? Sí, es muy importante, es verdad lo que dice el hermano Joshua. Aparte de la educación que recibimos, los mensajes, las propagandas que recibimos, por ejemplo, dice, autosupérate, autovalórate, cree en ti mismo, o sea, todo lo hacen al yo personal, ¿no? Y uno se cree, o sea, tú puedes conseguir lo que tú quieres. Entonces, esta educación, esta información de ahora nos hace que creamos en nosotros mismos, que no dependemos de nadie, que nadie tiene que decirnos lo que debemos hacer, y es un fracaso, ya se ha comprobado que cuando nos dedicamos de Dios, cuando nos creemos Dios, entonces no, nos vamos a sentir derrotados. Entonces ahí como va a pasar que tenemos que caer digamos, derrotados, tenemos que caminar por el desierto para entrar en una conciencia que de verdad debemos depender de Dios. Sí, eso me hizo pensar ahorita con las palabras del hermano Joshua. Gracias. Gracias, hermano Walter. Continuamos. Hermana Maritza. Hermana Maritza. Bendiciones para todos, hermanitos. Solamente quería destacar estas dos líneas en el párrafo penúltimo que dice: Moisés sacrificó los honores de Egipto. Entonces Dios se encargó en un sentido especial de su educación. Impactante. Dios se encargó de su educación cuando él vio cosas importantes en él, que quería el honor de Dios y que quería la liberación de su pueblo oprimido, y por ello estaba dispuesto a sacrificar los honores que él tenía. Amén, hermana Maritza. Y esto también nos hace una reflexión para nosotros cuando en nuestras vidas Dios permite en nuestras vidas que nos haya quitado el honor, la función, el estatus, el poder económico. Entonces, cuando ya nosotros nos damos cuenta que eso es que nos ayudó, en cambio, a que Él, o sea, nuestro Padre, se desarrolle la educación en nosotros, eso es fabuloso. Solo cuando nosotros ya dejamos esa partecita, ¿no? Que el cargo, que la función,
que los títulos, como los llaman, etcétera. Ahí, solo ahí, cuando nosotros somos sencillos, hermanos, cuando nosotros somos humildes y cuando aprendemos a depender del Señor, Él se encarga de nuestra educación. Él incluso te envía los instrumentos necesarios para que te transmitan lo que Él quiere decir. Y eso es fascinante, hermanos. Yo creo que todos aquí hemos, de alguna manera, hemos recibido esa dirección de nuestro Padre. Aunque Bien. yo diría, hermanita, que deberíamos decir, Dios nos está quitando, Dios nos está tratando y no nos quitó o nos sacó porque la verdad es que son Todavía estamos. fortalezas tan grandes, son raíces, o sea, se clavó tan grande, se sembró tan grande cuando uno pasa años en eso, que de una o de otra manera de repente ¡pah!, se sale de nuevo hacia afuera por algún comentario, por alguna forma de ver las cosas, algunas formas de hablar. Tan solamente imaginen que uno sin querer dice, sí, porque ella era una dueña de casa nomás, ese nomás está de más. Ese nomás está muy de más, porque aprender verdaderamente lo que es llevar un hogar, lo que es llevar una familia, lo que es administrar una casa con todo lo que ella indica y con todo lo que nosotros sabemos que Dios espera de un hogar. Ahí se nota que nos falta mucho, hermano. El Señor nos está sacando, Nos pero está sacando. crece todos los días eso. Amén. Amén. Tiene toda la razón, hermana Marisa. Estamos en el proceso. Mire cuántos años Dios lo llevó a Moisés al desierto para que él quite todo eso, ¿no? Y aún así, miren que, como dice la hermana Melissa, no se olvidó, él cometió ese pecado, que se enojó y no tomó en cuenta el nombre de Dios y golpeó la roca y dijo, ya, tomen agua. O sea, afloró nuevamente toda esa tradición de por años implantada en su vida. Bien, ¿otra persona que quisiera opinar? Sí, perdón, tengo algo más. Estaba pensando en el hecho que, bueno, una pregunta. ¿Tenía Moisés una buena educación? Del punto de vista del mundo, sí, porque era el nieto del monarca del un imperio más poderoso del mundo. Y Moisés estaba preparado para ocupar el lugar de su abuelo en el trono. Y hay una cita de Elena White que dice, tengo aquí, Moisés estaba preparado para ocupar la preeminencia entre los grandes de la tierra, para brillar en los atrios de su reino más glorioso y para blandir el cetro de su poder. Y aquí dice, su grandeza intelectual lo distingue por encima de los grandes hombres de todas las épocas. Como historiador, poeta, filósofo, general de ejércitos y legislador, no tiene parangón. Entonces, Moisés estaba preparado para su posición en el mundo. Y más que eso, desde una perspectiva de la obra que Dios tenía para él, ¿estaba preparado? Sí, desde un punto de vista mundano, Moisés estaba preparado para sacar el pueblo de Dios de Egipto. Tenía todas las habilidades necesarias desde un punto de vista del mundo. Pero
desde la perspectiva de Dios, Elena White dice, Moisés no estaba preparado para su gran obra. No estaba preparado. Todavía tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y Jacob. ¿Cuál es? No confiar en la fuerza o la sabiduría humanas, sino en el poder de Dios para el cumplimiento de sus promesas. Entonces, ¿qué le faltaba a Moisés? ¿Habilidad? No. ¿Educación? No. Le faltaba el sentido de su necesidad de ayuda de Dios. Porque él creía que él estaba capacitado. Y fue su educación la que le hizo pensar así. Moisés había estado aprendido mucho en la educación en Egipto que debía desaprender. Y para desaprender, Moisés tardó 40 años de desaprender lo que fue más o menos 10, 15 años de educación en Egipto y 40 años a desaprender. Tenemos que tener mucho cuidado con la educación del mundo, por eso. Continuamos entonces con la lectura, hermano Joshua. Vamos las 3 párrafos siguientes. En la Universidad del Desierto, Moisés pasó 40 años en los desiertos de Madián como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debió obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos, debió obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel y tolerante pastor de Israel. Para llegar a ser representante de Dios, debía recibir enseñanzas de él. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el afecto de su madre adoptiva, su posición como nieto del rey, el lujo y el vicio que atraían en 1000 formas distintas, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una religión falsa, habían impresionado su mente y su carácter. Todo esto desapareció en la austera sencillez del desierto. En medio de la solemne majestad de la soledad de las montañas, Moisés se encontró solo con Dios. Por todas partes estaba escrito el nombre del Creador. Moisés parecía hallarse en su presencia bajo la sombra de su poder. Allí desapareció su engreimiento. En presencia del ser finito, se dio cuenta de lo débil, deficiente y corto de visión que es el hombre. Hermanos, ¿alguien desea opinar sobre estos 3 párrafos que están sumamente importantes? Yo, hermana Rosita. Adelante, hermana. Bueno, yo creo que el método de Dios es maravilloso. Realmente, cuando el Señor quiere lograr algo con sus hijos, Él usa los métodos que Él sabe que van a ser efectivos para esa persona. En el caso nuestro, ¿cierto?, del siglo XXI, nos ha dado, yo creo que muchos métodos. Yo he visto cómo el Señor ha llamado a personas a ser sus siervas con dolor, con
sacrificio, pero los ha pulido de tal forma que ellos han llegado a ser humildes y han sido un vaso así, hecho en las manos del alfarero, un vaso precioso, y que se han dejado moldear por el gran alfarero. Y así ocurrió con Moisés, ¿cierto? Moisés tenía que desaprender todo lo de la falsa religión, la falsa educación que tuvo de los 12 años en adelante, ¿cierto? Pero el Señor sabía que ese amor que tenía por lo que le había enseñado su madre y lo que él había aprendido, yo me imagino a Jocabed contándole, mira, pasó esta generación, esta otra, y en esta generación, en tu generación, viene el libertador de Israel, que va a sacar a nuestro pueblo de Egipto. Así me imagino que le decía a su madre, y eso se grabó, pero con fuego en su corazón, en su mente. Pero por el otro lado, él tenía que desaprender, ¿cierto? Porque ya él fue entendiendo que ese no era el método que Dios quería, ¿cierto? Para un libertador de su pueblo. Y así fue como en esos 40 años, hasta se le olvidó hablar después de que él tenía oratoria, ¿cierto? Cuando estaba en Egipto, pero ahí cuando estuvo esos 40 años en compañía de las ovejitas, yendo a lo mejor de un lugar a otro, buscando pastos y todo eso, él llegó a sentirse que no era capaz de ir a conversar después con Faraón. Y tuvo que desaprender, ¿cierto? Aquí como dice, todas las influencias de que lo habían rodeado en Egipto, ¿cierto? Y también el afecto de su madre adoptiva, porque me imagino que él se encariñó también con su madre, la princesa, y tuvo que desaprender, ¿cierto? Esa vida a lo mejor hasta disipada, el vicio que atraían en mil formas distintas, ¿cierto? En Egipto. Y él tuvo que aprender y sentir que estaba en la presencia del ser infinito. Y ahí recién, ¿cierto? Cuando él entendió que todo el lujo y toda la fama y todo lo que había aprendido en Egipto, cuando él entendió, ¿cierto? Allí en la soledad del desierto, que nuestro Hacedor, nuestro Padre, es el único grande y sublime, él se sintió débil, ¿cierto? Y cuando nosotros pasamos por ese proceso, estamos listos para ser siervos del Señor. Eso no significa, como decía nuestra hermana Marisa, decía usted también, hermana Rosita, que de pronto tenemos como una recaída, pero gracias al Señor, esas recaídas son así chispazos, son momentos, porque después el Espíritu Santo se encarga de decir, pero ¿qué te pasó? O sea, no es por ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Cierto? Y eso es lo maravilloso, ¿cierto?, de la verdadera educación, dejarnos moldear por el Señor y obedecer y creerle al Señor, ¿cierto? Creerle, que es así porque el Señor lo dijo. Eso, queridos hermanos. Amén. Gracias, hermana Marita. Hermana Teresa. Hermana Rosita. Hermana Luz. Ya. Buenas tardes la a hermana todos, queridos. La hermana Teresa y luego la hermana Luz. ¿Sí? Porque Ok, ella tenía la hermana. hermana. Gracias, hermana Luz. Ya. Hermana Teresa. Tiene su micrófono apagado, hermana Teresa. Hermana, que cada vez que leo estos libros me siento tan maravillada, ¿sabe por qué? Porque como que me está mostrando lo equivocada que yo he estado todos estos años, y lo peor es que yo fui docente, ya yo estoy retirada. Entonces yo digo, ¿cómo yo guiaba a todos esos niños que estuvieron en mis manos y tan equivocada que estaba? Entonces yo ahorita leo y participo en todas esas, como porque tengo que reaprender a pesar de los años que tengo, porque no sé cuántos años voy a estar más aquí, y como nosotros nos estamos preparando para la obra del Señor. Entonces
esto me tiene tan maravillada porque mire usted cómo él, después de estar tan convencido de todo lo que él era, Moisés, fue a terminar allá con unas ovejas. Esa es la manera como que Dios a veces nos permite que nosotros nos encontremos con él y nos demos cuenta que no somos nada, que no somos nadie, que lo que hemos hecho no vale para nada y reaprender para poder ayudar a otros. Yo estoy con pensando en la salida al campo, ya estoy pensando en eso, porque allá es que quiero como ayudar a pronto unos niños, que yo pueda ayudarles, tanto de pronto a enseñarles lo que, si toca enseñarles que lectura, la escritura, pero más que todo la palabra. Por eso es que me estoy preparando con ustedes. Yo les agradezco tanto, tanto esta oportunidad. Amén. Estoy pero maravillada, ¿se me imagina? Eso me da como un sentimiento y cada día digo, Señor, pero yo ¿por qué tan equivocada? Pero le doy gracias por estos años que me ha dado de vida, porque es que yo soy como muy nueva. Yo tengo como 2 años nomás de haberme bautizado. Yo era católica. Imagínense pues todo lo que yo vengo arrastrando. ¿Ah? Entonces, gracias al Señor y a ustedes que nos están colaborando. Amén. Gracias, hermana Teresa. Hermana Luz. Sí, hermanitos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mientras la hermana leía ese párrafo, yo recordaba que también he leído cómo Dios quiere que vayamos al campo porque allí Él nos va a educar de la manera correcta. Como hermanos, al ver la planta más pequeñita que hay, nos damos la cuenta de la grandeza de Dios, porque entre más diminuta es, más podemos decir, ¿cómo puede hacerse esto? Ningún sabio puede hacer estas cosas, hermana, y recuerdo cuando trabajaba un médico especialista, él nos decía, ustedes tienen que tener las herramientas, lo básico, por lo menos a los que trabajan en el campo, en el sector salud, porque ustedes allá, si usted puede ser la eminencia en médico, pero si usted no tiene con qué, una persona se muere en sus manos, no hay nada. No hay nada con qué prestarle en los primeros auxilios, algo la persona se muere y usted puede tener los títulos, usted debe tener, pero si no tiene con qué, ¿cómo? Entonces ahí, hermanos, nos damos cuenta que no somos nada. Cuando estamos ante la grandeza de la creación de Dios, nos damos cuenta cuán pequeñitos somos. Y ahí tenemos que mirar al Creador y empezar a aprender sus lecciones a través de los animales, a través de las plantas, a través de todo nos habla de ese Creador, porque su creación alaba al Creador. Entonces, es hermoso, hermanos, y como dice la inspiración divina, nosotros vamos siendo transformados y no nos damos cuenta. Es algo que se va haciendo de una manera imperceptible al ir recibiendo esas lecciones de su segundo libro de texto, que es la naturaleza. Eso, mis hermanitos, quería decir. Amén. Amén, hermana Luz. A mí me impresionó estas líneas que dice, mediante el dominio propio, debí obtener sabiduría para gobernar una multitud ignorante e indisciplinada, que eran todos esos hermanos hebreos que iban a salir de Egipto. En el cuidado de las ovejas y los tiernos corderitos debía obtener la experiencia que iba a convertirlo en un fiel, tolerante pastor de Israel. Entonces, hermanos, miren, él cuándo pudo estar en la experiencia de dirigir unas ovejas, unos corderos. Yo me imagino que unos se iban a la izquierda y él no sabía qué hacer, porque mientras él se iba a verlos, ya los de la derecha se le iban. Y bueno, cómo atarlos a una estaca, cómo darles de comer. Es que eso es una cosa que solo el que lo vive lo puede expresar. Yo me imagino cuántos desalientos habrá tenido Moisés. Y nosotros, todas las personas en los diversos grupos que estamos, añoramos ir al campo, pero nosotros somos unos citadinos. Y entonces cuando vayamos al campo, ¿qué va a pasar? Solo una experiencia chiquitita, hermanos. El día domingo a mí me tocó cosechar frijol. Aquí en Ecuador le llamamos frijol de palo, un frijol rico. Entonces mi esposo me da tarea y me dice, tiene 40 minutos para sacar un saco de frijol. Un saco aquí es un quintal, un costal. Yo solita con tres árboles de frijoles. ¿Y quién me ayudaba ahí, hermano? Nadie me ayudaba. Se me desparramaban, quebraba unas ramas, me daba pena de pobrecito cómo les quebré esas ramas.
Y tenía 40 minutos, los 40 minutos se hicieron 2 horas y media, hermanos, y yo tenía solamente medio saco. Y todavía me faltaban dos árboles más. Pero a la vez que yo cometí errores y que nadie estaba ahí conmigo, solo Dios decía, Señor, ayúdame, y que no me salga una serpiente por aquí, y que esto, y bueno, a lo que ya viene mi esposo y el otro señor que nos ayuda, ya cosechando otras cosas, entre 3, nosotros hicimos rápido, y ya cosechamos un saco. Mire, es fácil, una cosa es la teoría, mis hermanos, es decir, sí, yo quiero ir al campo, pero cuando estemos allá, nosotros necesitamos esa humildad, porque nadie nos va a enseñar sino solo el Creador. Igualito cuando nosotros recién comenzamos a cocinar saludable, no nos sale tan bien hasta que por la experiencia ya nos sale, y es porque el Divino Creador nos guía. Así que, hermanitos, ya nos imaginamos todos esos años de experiencia de Moisés, y lo mismo que hizo con Moisés, Dios va a hacer con nosotros. Estamos en ese proceso. ¿Alguien más? Hermano Walter. Sí, hermana y hermanos, dice, o sea, hace una comparación, cómo es la vida, la educación en el campo con la ciudad, porque Moisés tuvo, si no se alejaba de la ciudad, si Dios no hacía algo para alejarlo de la ciudad, ¿qué he aprendido yo? No podía olvidarse eso que todos los días se lo iban a estar repitiendo y viendo, entonces no podía olvidarse de eso. Entonces, cuán importante es cuando uno se va al campo, sale de la ciudad, es otra respiración, es otro ambiente, fuera del bullicio, fuera del estrés, porque ahí no, tal vez no te van a estar presionando, nada. Entonces uno aprende, como quien dice, de la naturaleza, la tranquilidad, es otro aprender. Entonces Dios quería, en esta soledad, Dios quería comunicarse con él para que nada le interrumpa. Es lo que yo, aquí también se me vino a la mente, ¿no? Que nada le interrumpa en esa conversación, en ese diálogo que iba a entablar con él. Y como usted dijo, irlo perfeccionando en el trato con estos animalitos. ¿Por qué los corderitos? No, tal vez porque una señal también del Cordero de Dios, ¿no? Que de ese linaje iba a venir también Jesucristo. O sea, no sé, se me vino ese pensamiento, pero lo importante que es la educación fuera de la ciudad, sin bullicio, sin estrés, y cuán bonito es levantarse de mañanita y respirar otro aire, hasta el mismo cuerpo empieza a purificarse y nuestra mente empieza a tener un más amplio recepción de conocimiento. Gracias. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere opinar? Bien. Hermana Patricia, ¿usted nos podría ayudar con los 3 siguientes párrafos, por favor? Leyendo. Sí, encantada. Los 3 últimos. Allí obtuvo Moisés. Ya, perfecto. Dice, allí obtuvo Moisés lo que lo acompañó durante los años de su vida llena de trabajos y cuidados, el sentimiento de la presencia personal del ser divino. No solo vio a través de los siglos que Cristo sería manifestado en la carne, vio a Cristo acompañando a las huestes de Israel en todos sus viajes. Cuando era mal comprendido o se tergiversaba lo que él decía, cuando tenía que aguantar reproches e insultos, hacer frente al peligro y la muerte, podía soportarlo porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no solo pensaba en Dios, sino también lo veía. Dios era la visión constante que tenía delante de sí. Nunca perdía de vista su rostro. Para Moisés la fe no era una conjetura, sino una realidad. Creía que Dios regía su vida en particular y lo reconocía en todos sus detalles. Confiaba en él a fin de obtener fuerza para resistir todas las tentaciones.
Amén, hermana. ¿Alguna Amén. opinión, hermana Patricia, de lo que usted leyó? Sí, hermana. Bueno, creo que el método de nuestro Creador es el mejor. Él sabe cómo moldear el carácter de cada uno de nosotros. Y todo lo que vivió Moisés yo creo que el Señor nos prepara desde nuestro nacimiento. Todo lo que permitió que Moisés viviera con su mamá Jocabed, lo que permitió que viviera con su madre la princesa, y el lujo y la pompa y todo lo que vivió en palacio, y luego lo que el Señor tenía preparado para él en el desierto, era todo lo necesario y preciso que necesitaba Moisés para lidiar, ¿cierto?, con ese pueblo duro de servir y contumaz, como dice en algunas partes la Biblia, ¿cierto? Porque le enseñó a ser manso. Esa estadía en el desierto, el contacto con la naturaleza, con las ovejitas, ¿cierto? Cómo tenía que defender las ovejitas, ¿cierto? De los depredadores que le rodeaban y todo eso. Yo creo que fue una enseñanza maravillosa. Y es lo que nuestro Creador va a hacer con cada uno de nosotros en este momento, y ya lo está haciendo. Yo siento que Él nos está, a todos los que estamos en la verdadera educación, preparando para algo maravilloso que debemos implantar mediante su guía, ¿cierto? Y por la obra del Espíritu Santo debemos implantar en nuestros niños y jóvenes. Y así entonces dice que él vio, ¿cierto? Se sostuvo como viendo lo invisible cuando tenía que estar después en el desierto con 40 años más llevando a ese pueblo hasta la Canaán celestial. Entonces, la preparación que Dios le dio fue de una fe inmensa, ¿cierto? De una dependencia de Dios que era mucho más allá de lo que humanamente uno puede comprender. Pero Dios usa métodos que muchas veces nos sorprenden, porque Él es el que conoce nuestro carácter, Él es el que conoce todo lo que nos debe modelar. Y así fue entonces como lo hizo con Moisés, ¿cierto? Que constantemente tenía delante de sí la presencia de nuestro Creador. Eso, queridos hermanos. Gracias, hermana Patricia. ¿Alguien más que quiera opinar? Hermana Teresa, adelante. Tiene su micrófono apagado, hermana Teresa. Gracias. Ahí nos queda como claro que cuando nosotros confiamos, buscamos al Señor, Él nos va a preparar para la obra que Él nos necesita, porque las cosas de Él son así. No hay nada al azar, todo tiene un propósito. Entonces, cuando Él de pronto nos saca de una parte para otra, porque allá es que vamos a encontrar alguna enseñanza que Él necesita que nosotros nos apropiemos para poder hacer su obra. Lo que tenemos que hacer es confiar, entregarnos a Él y pedirle todos los días que nos ayude a cambiar este carácter. Amén. Amén, hermana Teresa. ¿Alguien más? Bueno, hermanita Luz, usted puede ayudarnos leyendo los 3 últimos párrafos que yo creo que son la esencia de todo este peregrinar de Moisés. Hermanita Luz, ¿nos puede ayudar? Desde quería obtener el mayor éxito. Manita, no lo tengo a mano. Ah, ya. Bueno, alguien que quisiera, hermana Rocío, de pronto nos puede ayudar. Ya, hermana Teresa, ya. Bueno. Quería alcanzar el mayor éxito posible en la obra que se le había encomendado y depositaba toda su confianza en el poder divino. Sentía su necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe y seguía adelante contando con la seguridad de una fuerza sustentadora. Esta fue la experiencia que adquirió Moisés durante los 40 años de educación en el desierto. La sabiduría infinita no consideró
este periodo, que aquí como estoy escasa de luz, demasiado largo, ni como demasiado elevado el precio que costaba impartir una formación semejante. Los resultados de esta educación, de las lecciones allí imputadas, están relacionadas no solamente con la historia de Israel, sino con todo lo que desde ese día hasta hoy ha servido para el progreso de la humanidad. El mayor sentimiento dado y sobre la grandeza de Moisés, el juicio pronunciado sobre su vida por la inspiración es: nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Amén, hermana Teresa. ¿Qué nos puede comentar de esta lectura? No, pues imagínense que allí lo que siempre como Moisés estuvo como en mucha comunicación con el Señor siempre, entonces él siempre lo iba guiando y decía ahí que no le había parecido mucho pues ese tiempo que había, porque era necesario, él necesitaba todo ese tiempo para poderlo preparar y al final de él llegó a ser una persona pues que como que nunca más ha habido otro igual a él, de toda la experiencia que tuvo y todo lo que pudo hacer. Algo que a mí me llamó la atención fue que ya en el desierto, él depositó toda la confianza en nuestro Padre, porque dice, sentía su necesidad de ayuda, la pedía, se aferraba a ella por la fe y seguía adelante contando con la seguridad de una fuerza sostenedora. Ese es el secreto. Yo veo que ese es el secreto para nuestras vidas también, hermanos. Cuando ya aprendemos a depender del Señor, nosotros necesitamos su ayuda, le pedimos y dice que nos aferramos por fe a ella y la pedimos y Él nos da y seguimos adelante contando con la seguridad de que nuestro Padre Celestial nos va a ayudar. Para mí ese es el secretito de que vivió Moisés en el desierto y por eso es que la educación de él fue pero de una manera espectacular. ¿Alguien más? ¿Ya terminamos? Hermano Yocho, ¿algo? Hermana Rosita. Hermana Marita. Ah, ya, bueno. Mire, estaba pensando que quizás, no sé si el hermano Joshua conoce algún escrito más o algunos de los hermanos que están, pero no sé si realmente las cosas que más le afectaban a él negativamente de lo que él aprendió en Egipto eran las cuestiones técnicas, vamos a llamar. Por eso digo, no sé si acaso él conoce algún escrito donde la hermana diga específicamente qué es lo que le afecta, qué de lo que aprendió él allá en Egipto le afectó más. Pero, por lo que estamos leyendo, uno se hace la idea de que en realidad las cuestiones técnicas que él aprendió probablemente no fueron las que más le afectaron. Porque, voy a poner un ejemplo, que a todo esto estamos estudiando el santuario con un grupo de hermanos, entonces esto viene pero muy, muy, muy relacionado. Porque ahora me pregunté, ¿cómo hicieron las tiendas? ¿Cómo hicieron las tiendas cada familia para vivir en el desierto? Para que esas tiendas estuvieran bien hechas, para que no se cayeran, para saber cómo levantarlas, para saber los materiales que necesitaban. O sea, es todo un trabajo, es todo un arte, digámoslo así, que no cualquiera hace, no cualquiera levanta una tienda y que se quede bien parada y que resista viento, calor, frío. Y por lo demás es una cuestión muy militar, aprender a hacer tiendas de campaña. Nos vamos para acá, nos ponemos acá, campamentos de guerra. Por lo tanto, ahora me preguntaba y decía, probablemente ese conocimiento no fue lo que a él lo afectó tanto, no es que
todo lo que aprendió estuviera malo y más que, y en ese sentido, que las cuestiones técnicas, prácticas lo hubieran afectado negativamente. Yo creo que lo que todos más o menos vamos entendiendo es la manera que te da la educación falsa. Es ese orgullo que trae detrás, aunque a ti aunque no te digan, bueno, hoy vamos a tener una clase de orgullo, ¿la verdad? No, no te lo dicen así, nunca te van a decir eso, pero te lo van metiendo de una manera o de otra, te lo van inculcando, se lo van inculcando a los niños, por eso es que es una cuestión tan fuerte mandar a un niño que es creyente, de una familia creyente, a un lugar donde ellos manejan, pero perfectamente, el cómo alejarlo de Dios. Porque, como digo, le van a enseñar a leer, le van a enseñar a escribir, le van a enseñar matemática. Oye, ¿quién podría estar en desacuerdo con eso? Pero son las otras cosas las que a ti te afectan más. Y en ese sentido, y creo que esta no va a ser la última vez que lo diga, pero hace rato que lo vengo pensando, mi hermano Joshua, no sé si usted después quiere comentar al respecto. Estamos usando mucho, se nos ha hecho muy común, no sé si la hermana Ellen usa el término, pero se nos ha hecho muy común decir, tenemos que desaprender. Y saben que desaprender, el término, significa hacer un esfuerzo consciente para decodificar y desconocer patrones establecidos, abandonando zonas de comodidad intelectual. O sea, un montón de palabras raras para decir que es una capacidad intelectual y de uno mismo, de autorreflexión, que no tiene nada que ver con lo que Dios hace con uno, hermanos. Porque eso que uno fue a aprender allá y lo que le tocó a Moisés aprender es casi cambiarse de reino, porque tú empezaste a aprender de otro reino. Y ya te moldearon y ya te hicieron crecer ahí, te empiezan a hacer ellos a su manera. Pero cuando el Señor te quiere usar, Él nos dice, bueno, ahora vas a desaprender algunas cosas. Él te dice, ven a mi reino. Él te cambia de reino. Él te transforma. Yo creo que esa es la palabra que tenemos que usar, la transformación. Incluso a Nicodemo no le dijo, Nicodemo, tienes que desaprender algunas cosas, ¿no? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el reino mío es espiritual. Es un reino espiritual y tú no estás entendiendo las cosas espirituales. A duras penas estás entendiendo las cotidianas, las de la vida. Así es que bueno, hermana, me quedó eso y como hace rato vengo pensándolo, creo que este es un buen momento en que sale en el texto, en lo que estamos leyendo, para compartírselo a ustedes. Amén. Gracias, hermana Marita. Hermano Joshua, ¿desea comentar? La hermana Tania también tenía alzada la mano. No sé si quiere opinar. Oh, sí, era relacionado con los 40 años que él pasó en el desierto, en la Universidad del Desierto. Entonces yo me quedé pensando que a él le tomó 40 años en la Universidad del Desierto. Y aparte pasó otros 40 años cuando tuvo que llegar, cuando estaba bajo el liderazgo del pueblo de Israel. Entonces, aquí ahora, llevándolo en el contexto del tiempo en el que vivimos, pues ya no tenemos 80 años para entrar al desierto. Entonces, yo sé que vamos a hablar de otros personajes bíblicos y cómo fue su transformación. Vamos a seguir con Pablo y fue una transformación muchísimo más corta, pero yo digo, ¿a cuánto tiempo más nos va a tomar a nosotros entrar a la Universidad del Desierto? Yo siento que ya no tenemos tiempo. Y a veces sí, yo personalmente entro en una angustia ajena, y también en la mía, ¿no? Yo apenas llevo 5 años con esto de la educación verdadera y aún sigo descubriendo tesoros
y mucha luz cada día que hay estudio y digo, ojalá que no nos tome 40, 80 años porque ya queremos que Jesús venga. Entonces hay que apresurar los pasos. Ese era mi comentario. Amén. Gracias, hermana Tania. Hermano Joshua, a ver si Amén. usted nos ayuda concluyendo con el comentario de la hermana Maritza, de la hermana Tania. Gracias, hermana Tania. Ay, qué importante, porque estoy de acuerdo que no tenemos mucho tiempo. Tenemos que prepararnos para el reino de Dios. Tenemos una obra para cumplir para Dios y tenemos una generación última para esa obra. Y también, como la hermana Maritza dijo, hoy eso es perfectamente cierto. Muchas veces nos centramos mucho en el contenido de la educación. Y eso es importante, muy importante. Pero tenemos que recordarnos que los métodos de instrucción y todo el entorno, el ambiente y todo el día es parte de educación. Creo es la parte más influyente de la educación. Entonces, para nosotros, si queremos seguir en la verdadera educación, es un cambio completo de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida. Nuestra dieta es parte de la verdadera educación. Cuando nos levanta es parte de la verdadera educación. Donde vivimos es parte de la verdadera educación. Todo el día, todo el entorno, todos los métodos, todas nuestras vidas es parte de la verdadera educación, porque la verdadera educación es el proceso de redención, cual es también un proceso de transformación de nuestros caracteres para el cielo. Entonces, hermanos, acabamos del tiempo. Gracias, hermana Rosita, para todo el ayuda y a todos para sus pensamientos. Hermano Walter, siempre es un placer tenerle con nosotros y todos de ustedes. Entonces, terminamos con una palabra de oración. Quiero invitar a nuestra hermana Luz. Usted puede orar para concluir. Claro que sí, hermano. Gracias. Usted puede ponerse de rodillas y vamos a orar. Nuestro eterno Dios y Padre, santificado sea su nombre. Estamos ante su presencia, mi Dios, porque sabemos que usted es bueno y para siempre es su misericordia, y que podemos llegar confiadamente al trono de su gracia por la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote. Mi Dios, con gran gratitud por sus bendiciones durante el día que ha transcurrido y el don de la vida y su intercesión en nuestro favor, ayudándonos, dándonos luz, entendimiento y llamándonos, Señor, cada día a comprender más estos mensajes que nos prepararán, Señor, y que desde ya, Señor, porque el tiempo es corto, debemos tomar con mucha gratitud, pero también con mucha seriedad, con gran benevolencia de su parte. Usted nos bendice, Señor, y nos da la posibilidad de profundizar, de entender cuál es su buena voluntad para cada uno de nosotros. Muchas gracias, mi Señor. No hay méritos en nosotros. Le pedimos nos dé su humildad, nos dé la fe y nos dé, Señor, el poder conocerlo, porque en esto es la vida eterna, mi Dios. Hay un grupo de sus hijos aquí, mi Dios, con el anhelo y el sincero deseo
de aprender lo que debemos aprender de usted, mi Dios, y de desaprender lo que tenemos que desaprender, mi Dios del mundo, para que usted pueda transformarnos, como dice su palabra, de gloria en gloria, para que esa obra sea hecha en nosotros y así nosotros podamos ser sus instrumentos útiles para llegar a otras almas. Gracias, mi Dios. Quedamos en su compañía. Nos despedimos de este grupo, pero queremos continuar siempre en su presencia, mi Dios. Por la gracia, por la misericordia y la bondad de nuestro Señor Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. 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 Gracias. Ok. Nuestro estudio próximo es el 21, en 2 semanas, el 21 de este mes. Entonces, adiós. Dios le bendiga.